Bien, vamos a la palabra esta mañana. Abran sus Biblias en el primer libro de Corintios, o la primera carta, mejor dicho, la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 en adelante. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Qué es tener la mente de Cristo? Primer carta a Corintios, capítulo 2, versículos del 10 en adelante. Si usted lo tiene, me dice un fuerte amén. Primer carta a Corintios, capítulo 2, versículos 10 en adelante. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice el versículo 12, no hemos recibido el Espíritu de Dios, del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Y qué dice la última frase, iglesia? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, esta mañana queremos que esta escritura pueda ser atesorada por nosotros, pueda ser digerida por nosotros, que comprendamos en qué consiste tener la mente de Cristo. Y al conocer que es tener la mente de Cristo, todo lo que nos has concedido con eso, los beneficios que hay, que apartes de nosotros, Dios, esa mentalidad que no es la mentalidad espiritual que demanda que estemos a la altura en esta carta. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Muy bien. Cuando hablamos de tener la mente de Cristo, es hablar de tener con Él una sintonía idónea. Fíjese bien, hablamos de tener una sintonía idónea. ¿Qué es la sintonía? Dice el diccionario, es la armonía, es la adaptación o el entendimiento entre dos o más personas o cosas. Eso dice el diccionario que es la sintonía. Yo sé que aquí habemos personas mayores y aunque ya la televisión fue un poco digitalizada, pero a muchos de nosotros nos pasó en las edades tempranas que en nuestras casas habían ciertos televisores que no sintonizaban bien los canales. Y usted peleaba para que sintonizara el canal y le pegaba fuerte a la caja del televisor del lado de arriba, o a veces ponía un cable
y lo ponía en la antena, o lo ponía en un árbol, o lo ponía en el techo, o lo ponía en uno de esos alambres de gancho de ropa, porque le habían dicho que así sintonizaba bien. Y mira la manera de sintonizar. Usted estaba abajo y el que estaba poniendo decía: ¿cómo se ve ahí? Ya casi, ya casi. Y ahí pasaba 1 hora, 2 horas. Para ver Rambo tenía que estar allá 1 hora y media en el techo. Ahí quédate, después la ves otro día. Porque el problema es que no sintonizaba. Cuando los canales sintonizaban bien, y esto aquí en el país sigue siendo el de mejor sintonía, el canal 10. Porque el canal 10, por ser un canal estatal y por tener, digamos, la madre de todas las frecuencias del país, pues es el que mejor sintonía tiene. Y el canal 10, a veces sin antena, siempre sintonizaba bien, pero como era cultural, no nos gustaba. No, lo que nos gustaba era el fútbol, las novelas, esto y lo otro, y era un pleito para poder sintonizarla bien. Si no se sintonizaba bien, era un verdadero dolor de cabeza. ¿Por qué le estoy hablando de la sintonía? Porque cuando hablamos de la mente de Cristo, es precisamente ese acuerdo o esa adaptación entre la mente de Cristo y la mente de nosotros. Ya le voy a explicar. Ese es, digamos, en resumidas cuentas, tener la mente de Cristo consiste en tener una sintonía idónea entre la voluntad de Él y mi propia voluntad. Por eso Jesucristo de Nazaret decía: que no se haga mi voluntad, sino que se haga sintonizar. Esa es la sintonía. Ponerse de acuerdo. Cuando no logro tener esa sintonía, cuando no logro tener esa armonía, estoy en problemas. No es óptimo. Nosotros tenemos 15 días de estar peleando con la compañía que nos brinda el internet. Y como no han encontrado la solución entre esa armonía que debe de haber entre los aparatos electrónicos que distribuyen y el otro que capta, entonces tenemos problemas. No somos óptimos, no estamos ni siquiera al 50% del servicio que estamos pagando. Y le estoy explicando esto de manera sencilla para que usted entienda qué es lo que sucede en nuestra vida si no estamos en armonía con Dios. Si no estamos en armonía con Dios, no logramos la eficiencia plena, sino que a veces simplemente estamos a menos del 50% de aquellas cosas que Dios pudiera hacer por todos nosotros. Y claro, usted siempre lee la Biblia y usted viene a orar y usted ayuna y usted lee la Biblia, pero el Señor le dice esta mañana: pero hijo lindo, es que el problema no son esas cosas, el problema es que tú no has llegado al entendimiento mío. Para que llegues a un momento en el cual yo derrame mi gracia sobre ti de manera plena y yo te haga sobreabundar en todo lo que tú te imaginas, necesitamos estar en una palabrita, ¿en qué? En sintonía o en armonía. No estamos en sintonía. Bueno, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, que hace salir el sol para buenos y para malos. Si usted da lo necesario, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro. Te da lo básico, te da lo necesario para que tú subsistas. Sí, pero como no tienes una sintonía plena con Él, Él todavía no le permites tú que derrame todas sus bendiciones sobre ti. Tú tenés que llegar a la mente de Cristo. Tenés que sintonizar con Él. Hay que ponerse de acuerdo con Él. Hay un texto en Amós capítulo 3, quiero que lo busque.
Amós capítulo 3, versículo número 3. Si usted lo tiene, me dice amén. Maravilloso lo que a través de este profeta el Señor revela. Un texto que usted lo debe tener ahí como uno de los textos que me hablan de la comunión con Dios. ¿Y qué dice el pasaje, iglesia? Andarán dos juntos si no estuvieran, ¿cómo? De andar pueden andar. Pero el problema es que como no se ponen de acuerdo, no van a ir a ningún lado. No se ponen de acuerdo. Y el Señor está diciendo, esto es lo que yo anhelo de todos mis hijos, que se pongan de acuerdo conmigo, que sintonicen conmigo, que armonicen conmigo. Cuando hablamos de sintonizar con Dios, cuando hablamos de tener la mente de Cristo, cuando hablamos de tener una armonía plena con Él, ¿quién es nuestro máximo ejemplo, iglesia? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? Cristo. Por lo tanto, debemos andar como Él anduvo. Debemos pensar como Él pensó y debemos hacer como Él hizo. Ay, es que el hermano anda haciendo tal cosa. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Y a quién debo imitar yo? Es un modelo a seguir. Andar como Cristo anduvo, pensar como Cristo pensó y hacer como Cristo hizo. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador. Claro, pero el único varón perfecto es Él. De ahí todos nosotros, lo único que tenemos que hacer para estar en sintonía es intentar hacer lo que Él hizo, pensar como Él pensó y andar como Él anduvo. Eso es estar en sintonía. No estamos hablando de llegar a una perfección plena, porque la Biblia dice que no hay justo ni aún ni uno. Pero si yo esta mañana quiero concentrarme y decirle al Señor, Padre Celestial, yo quiero aprender a tener la mente de Cristo, yo quiero comenzar a partir de este día a poder imitar todo lo que Jesús hizo. Imítelo, hágalo. Yo estaba leyendo, a mi hijo le gusta mucho ver estos muchachos del deporte y todo eso. Y de repente hay un jugador brasileño muy jovencito que llegó a España a jugar en uno de esos equipos grandes. Y dentro de las cosas que estaba viendo ahí mi hijo, dice la entrevista, y entonces yo, dice el muchacho este brasileño, quise hacer lo que esta estrella de fútbol hace. Fíjese bien. Para poder llegar a la altura de esta estrella de fútbol, dice este jugador brasileño, yo comencé a hacer lo que hace él. ¿Y qué hace él? Bueno, primero contrató a un nutricionista. No le mentiría, pero creo que es el mismo nutricionista del jugador famoso. Y también, aparte de eso, contrató al mismo entrenador físico de este jugador famoso. Y en cuestión de un año y medio, este jugador brasileño se ha puesto a la altura y quizás aún más, porque como es más joven, uno de los famosos del fútbol ya tiene, no sé si 40 años, y este jugador andará por 20, 23 años. Pero ¿a dónde está el éxito? Que él está imitando a su, digamos, a su ejemplo a seguir en sus comidas, en su ejercicio físico, y de tal manera que hoy es uno de los referentes.
como jugador, como joven, como deportista, como atleta profesional, ha llegado a la altura. Y por supuesto, está metiendo goles, y por supuesto está ganando títulos, y por supuesto está ganando una plaza ahí como los titulares. ¿Por qué? Por hacer lo que hace la persona a quien imita. Imagínense nosotros, hermanos, si en realidad imitáramos lo que Jesús hizo, ¿no cree que estaríamos bendecidos? Si imitáramos lo que Jesús hizo, ¿no cree que viviríamos en paz? Si sintonizáramos con Dios al tratar de reaccionar como Jesús reaccionó, no estaríamos en menos problemas. Por eso, tener la mente de Cristo es ponerme de acuerdo con Dios. Pero ¿a dónde está el caos de su vida y de mi vida? En que yo no me pongo de acuerdo con Dios. Dios va por un lado y yo voy por otro. ¿Cuántos años estuvo Israel en el desierto? Los hermanos que estudian, ¿cuántos años estudian? 40 años en el desierto. Pastor, ¿y por qué pasaron ahí 40 años? ¿Por no ponerse de acuerdo? Y al final, como no se pusieron de acuerdo, ¿sabe qué hizo Dios con esa generación? La mató. Les tuvo paciencia, estuvo durante mucho tiempo tolerando tanta situación, pero como no llegaron al entendimiento, pero como no llegaron a la sintonía, pero como no llegaron a la armonía, es más, ¿sabía usted que Moisés tampoco entró a la tierra prometida? ¿Cómo? No entró. Deuteronomio 30. Se quedó ahí en la cumbre del Pisga y solo le dijo: ¿ves aquella tierra? Ay, sí, Señor, qué lindo, ya vamos para allá. No, vos no vas a entrar. No vas a entrar. Su enfermedad es el Dios Todopoderoso que no solo conoce su enfermedad, sino que quiere alumbrarle, quiere sintonizar con usted para sacarlo del hoyo en el que está. No crea que yo hago un diagnóstico y que, mire, cuénteme, ¿y cómo está la vida del hermano para ver si prepara un sermón? No. Porque al igual que usted, los que predicamos, también necesitamos que Dios nos alumbre nuestra propia oscuridad. ¿Alguien dice amén a eso? Mire qué bonito. Por eso es que el Señor dice: yo necesito alumbrarte. Y te voy a alumbrar a través de mi espíritu. Porque yo sé lo que tú necesitas si estás en oscuridad. Sigamos leyendo el pasaje. Versículo 12 de primera carta a Corintios 2. ¿Y cómo comienza a operar? ¿Cómo comienza a operar esto de tener la mente de Cristo? Versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que, iglesia, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha. Mire qué lindo. O sea, recibir el espíritu del mundo es simplemente vivir por vivir. Eso es tener el espíritu del mundo. No estamos hablando aquí de pecado. No. Tener el espíritu del mundo es tener el espíritu de toda la gente. Sin embargo, cuando Pablo dice: pero nosotros ya no tenemos ese espíritu, sino que nosotros hemos recibido ese espíritu que proviene ¿de quién? Por eso dirá que nosotros ya no andamos por vista, sino que andamos ¿por qué? Por fe. ¿Y en qué consiste andar por fe? En que yo ya no vivo de lo que veo, yo vivo por el Espíritu de Dios. Por eso dice el corito, que está inspirado en un texto bíblico: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? ¿Dónde está? Donde hay sintonía, donde hay armonía.
Ahí está el Espíritu de Dios. Y cuando yo estoy en armonía con Él, dice el versículo siempre 12, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La única manera de darme cuenta de que mi mente ha sido cambiada y transformada es a través de que el Espíritu Santo haga su obra en mi vida. Solo así sé lo que Dios me ha concedido. La gente del mundo no sabe qué es esto. No sabe. Y lo dirá aquí mismo el texto. Miren, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son, iglesia, son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. No la entiende. Porque para la gente natural, la alegría del mundo consiste en tener plata. En eso consiste. La alegría del mundo significa ir a departir con unos cheros y ¡ay, qué alegría! Ir al culto, que es para la gente natural. A vos te han lavado el coco ahí donde el hermano Tobio. No, hombre, vos estás pelado. Está bueno que vayas una vez, pero que pases ahí metido. Claro, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No las entiende. Y si usted muchas veces se ha puesto en esta disyuntiva entre pensar en estar en las cosas de Dios y estar en las cosas del mundo, es porque en realidad todavía usted ni siquiera está consciente que el Espíritu Santo está dentro de usted. No lo concibe. Voy terminando por el tiempo. Versículo 13. Dice Pablo: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña. ¿Quién las enseña, hermano? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué está diciendo Pablo? El Espíritu a usted le va enseñando todas las cosas. Dirá la carta de Juan que el que nos va a enseñar todo es su Espíritu. Eso dice la carta de Juan. Ahí, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodándolo, ¿por qué? Porque en esa sintonía va a ir sacando todo lo que no sirve. Todo lo que no le abona a su vida. Claro, pero para esto usted tiene que procurar estar conectado con Dios. No hay sintonía con Dios, tampoco hay eficacia. Tampoco hay armonía. Y por supuesto, con esto termino, el último versículo, mira lo que dice. 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que, hermanos, ahora sí ya usted sabe, tener la mente de Cristo es estar sintonizado con Él. Y como estoy sintonizado con Él, yo ya sé cuál es la voluntad de Él para mi vida. Ya lo sé. Aquí que el problema aquí no es si saber o no saber su voluntad. El problema de aquí es saber si voy a hacer la voluntad de Dios o no. Como tengo la mente de Cristo, ya lo sé. Como tengo al Espíritu Santo, yo ya lo sé, ya me alumbró. ¿Qué voy a hacer? Amós 3:3. ¿Me voy a poner de acuerdo con Él? ¿O voy a seguir en ese canal mal sintonizado? Qué terrible es cuando no sintoniza algo. ¿No le ha pasado que usted está en una emergencia y de repente habla por teléfono celular y le contestan y entonces mira que y se le va la señal y se le va la señal y se le va la señal? ¿Y cómo va a darse cuenta? Contéstame, niña. Ay, disculpame, mamá, es que aquí no hay señal. Qué terrible. Qué terrible. Qué terrible.
terrible es cuando un papá no se puede comunicar con su hijo. Qué terrible es cuando un padre no le puede mencionar a su hijo lo que quiere. ¿Por qué? Porque no hay sintonía, ni armonía, ni comunicación. No se puede. Eso le pasa a Dios cada día con nosotros, que Él está buscando la sintonía. Cada mañana que te levantas, ver el sol, lo primero que Dios quiere es que sintonices con Él. ¿Y qué hacemos nosotros? Bien, ver qué me ha escrito en WhatsApp. El Señor, cuando te levanta, lo que quiere es que le digas: Señor, gracias por un nuevo día, papito lindo. Te agradezco por tu amor y misericordia, porque no merezco ni siquiera estar vivo, pero es un privilegio amanecer una vez más. Ah, no, pero ¿y qué te fuiste? Al TikTok, al Facebook. ¿Cómo vas a sintonizar con Dios? Y como de repente va, se te hicieron las 6 de la mañana, ya la oración ya no quedó espacio. Mucho menos la lectura bíblica. Ahí te das mentira con el versículo que te manda la aplicación de la Biblia, pero es mentira. No que la Biblia sea mentira. Mentira es que tú pienses que ya leíste la Biblia. Porque para leer la Biblia, más que ver un versículo bíblico en un teléfono, lo que se necesita es meditar la palabra con el Espíritu nuestro, al Espíritu Santo de Dios. Nadie dice amén, va. Ahí está nuestra crisis, hermanos, en no estar sintonizados con Dios. Él te ha dado su Espíritu Santo. Él te ha dado su palabra. Tú no quieres poner el deseo de estar en armonía con Él. ¿Cuándo vas a estar en armonía con Dios? Como dice Isaías: venid luego y estemos a cuentas. Estemos a cuentas. El día que tú te pongas de acuerdo con Dios, como dice el profeta Amós, ese día vas a sintonizar. Ese día vas a tener la mente de Cristo. Y ese día te vas a dar cuenta todo lo que Dios puede hacer por ti y por mí. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias porque nos has enseñado la importancia de sintonizar nuestra vida con la tuya. Ahí está la mayor parte de nuestras crisis. No tenemos, Señor, la armonía ni la sintonía contigo. Por eso vivimos preocupados. Por eso vivimos esclavizados. Por eso vivimos llenos de dificultades, llenos de problemas. Esta mañana, junto con toda la iglesia, queremos, Señor, conectar contigo, ponernos de acuerdo contigo. Quiero invitar a todo aquel que quiera pedirle al Señor, sintonizar con Él, que se ponga de pie. Vamos a orar 2 minutitos. Vamos a pedirle a su Santo Espíritu que nos alumbre. Vamos a pedir a su Santo Espíritu que la palabra que nos expone sea una realidad en nuestra vida. Padre, te pido por cada hermano y hermana que nos hemos puesto de pie. Queremos armonizar contigo, Dios. Queremos sintonizar contigo. Ayúdanos a tener la mente de Cristo. Ayúdanos a darnos cuenta todo lo que nos has concedido. Ayúdanos a discernir espiritualmente todo lo que sucede a nuestro alrededor. Eso es lo que te pedimos, Padre. Que esta palabra no caiga en saco roto, sino que esta palabra pueda hacernos recapacitar y reflexionar que necesitamos conectarnos contigo. Pueden sentarse, hermanos. Ahora no podemos cerrar el servicio sin antes pedir
Que el Espíritu toque el corazón de todos aquellos que quisieran hacer una profesión de fe. Todos aquellos que quieren que el Espíritu que viene de Dios entre a su vida. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera aceptar a Cristo? Ahí donde está, levante su mano, por favor. Hay hermanos que quieren orar con usted y por usted. Póngase de pie. Dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera aceptar a Jesús? Levante su mano, póngase de pie. Padre, gracias te damos en esta hora. Quiero pedirte, Dios, que bendigas el segundo servicio, el de las 10 de la mañana. Que tu palabra pueda seguir fluyendo. Que tu palabra pueda seguir alimentando a tu pueblo, Señor. Oramos por todas las actividades de esta iglesia. Todo lo que tienes preparado para nosotros durante todo este día. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos a las 10 de la mañana. Vamos a hablar de la angustia y la ansiedad. Dos emociones que producen estrés. ¿Cómo lidiar?